Bueno, hola a todos y todas, les doy la bienvenida una vez más a este espacio. Eh, el tema que les voy a traer hoy es basado 100% en mi experiencia y me he tomado el tiempo de comprobar y de confirmar la información que basado en lo que yo estaba viviendo, yo empecé a buscar respuestas, yo me empecé a hacer preguntas. Perdón que voy acá a limpiar la pantalla del computador que está un poco sucia. Em, yo empecé a hacerme preguntas y yo sentía que yo quería ver las cosas de otra manera. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de puntos. Yo iba a hacer como una lista de 10 puntos, pero yo sabía que, pues primero mi forma de comunicar es como un árbol y puedo ir arriba, abajo y estoy aprendiendo a amar eso de mí, porque hay personas que yo las escucho hablar así. Sergi Torres es uno, que muchos dirán que no tiene un orden, una estructura o que habla de todo, pero sí, esa es una manera de comunicación. No es la que tradicionalmente, pues aquellos que estudiamos en colegio tradicional conocimos, no es la usual. Siempre hemos conocido una estructura, una línea, un ABC, pero la vida como tal, la naturaleza, si ustedes la miran, es demasiado variada y eso es parte de nuestra naturaleza, esa pluralidad de diferencias y nos asusta mucho vivir desde ahí. No estoy con esto negando nada ni rechazando nada, porque de hecho tengo una mirada muy inclusiva, o es mi mayor anhelo incluirlo todo. Eh, entonces sí, antes de comenzar quería tocar unos puntos. Uno es que todo mi proceso de vida, especialmente los momentos de mi vida donde más dolor he sentido, donde más he saboreado la oscuridad, el abandono, la sensación de sentir que la vida no tiene sentido y que no sé para qué estoy acá y incluso pues yo ya he compartido en muchas ocasiones, yo he vivido la experiencia de intentar quitarme la vida y entonces yo tocaba muchos fondos y por eso les hablo siempre desde ahí, desde cómo yo toqué el fondo y toqué tanto el fondo que al final no te queda otra cosa que subir. El tema incluso del suicidio lo podemos tocar después en otro video. Yo quiero aclarar que yo soy consciente de que las propuestas de sistema de pensamiento que yo traigo aquí son muy distintas. Sí hay muchos seres hablando de esto, pero no es lo general. Eso hay que tenerlo muy presente. No es la mirada popular, para nada. Esto, por eso, con lo que quería empezar era aclarando que aquella mente que venga a este espacio, pues ya yo sé que tiene que tener alguna disposición, alguna apertura, algún trabajo, porque si no, simplemente por disonancia, por choque, no recibes la data, no recibes la información. Es como cuando insertas la USB en el espacio de la USB, eso tiene una medida exacta, así mismo es la información y los códigos que recibimos. Entonces, vamos a empezar por puntos. Cuando he tocado fondo, yo me he pegado de algo más grande que yo. Y aquí, pues, tú ya verás si lo llamas Dios, si lo llamas universo, si lo llamas vida, si lo llamas conciencia última, ser superior, yo superior, universo, ángeles, maestros, guías, em, puedes llamarlo como sea. El caso es que tú llegas a sentir que algo te cuida. Entonces yo cuando he tocado fondo es que he empezado a pensar en eso, ¿no? En, hey, hola, ¿quién está a cargo de este circo? ¿Quién está a cargo de este show? Y lo sientes. Entonces acá sería el primer punto. Esta información sería, o uno, porque estás buscando luz y estás buscando, pues, iluminar tu mente porque sientes que estás buscando una esperanza. O ya sabes más o menos de lo que estoy hablando acá, aunque como decía mi amigo Gerardo Schmedlin, no me crean nada, verifiquen y
y comprueben la información que reciben y no se la crean así porque sí. Tienen que desarrollar ese discernimiento de comprobar por ustedes mismos que esto que se les está diciendo tiene una dosis de verdad o no, porque podría ese ser el caso. Entonces estamos hablando de que la idea de recibir esta información no es para tragársela, sino para mirarla, para reflexionarla, para, como si fuera una receta, irme, ensayar el plato y ver cómo me queda, ¿verdad? Y abrirse al ensayo y el error, porque con esto tocamos mucho el ensayo y el error, debo aclararlo. No es un camino lineal, de hecho es un camino de altas y bajas y hay que tener muy presente esto. Entonces, una vez que reconocemos que sentimos que queremos ser guiados por el cielo, por lo divino, le entregamos nuestros procesos de dolor a lo divino y empezamos a recibir guía y asistencia. Y acá es donde, como dice un curso de milagros, los milagros son naturales y deberían ser naturales. Cuando no los estamos experimentando es porque algo estamos haciendo mal y por lo general es que estamos creyéndole a la voz del miedo en nuestra mente. Entonces, cuando la voz del miedo es la que está asesorando nuestras experiencias humanas, nuestros procesos humanos, obviamente no va a ser para nada agradable la manera en la que lo vamos a vivir y lo vamos a vivir de una manera muy sufrida, muy dolorosa, más de lo que ya pueda estar siendo. Entonces, cuando reconocemos que somos una creación divina eh, y que somos algo más grande y esplendoroso de lo que hasta ahora creíamos, no somos solo un pedacito de carne, que ese es como el, el- la concepción colectiva primaria del ser humano cuando está en la Tierra, ya sean sus primeras encarnaciones o en la primera fase de una de sus vidas, es concebirse muy pequeño, es ignorar su parte divina y esto es parte del proceso, pero como no me puedo meter a este tema en este video porque nos vamos muy lejos, que es comprender básicamente los símbolos que están detrás de este mapa zodiacal, de cómo no vivimos una vida porque una sola vida no basta para conocer los misterios del universo. Pero el caso es que yo ya sé que acá, cuando tú recibas esta data, no importa tu edad, importa tu nivel de conciencia. Por eso acá no puedo hablar de edad, porque podría estarme viendo alguien de 10, 11, 12 años, no lo sé, hasta de 80, 70, no importa. Es tu apertura mental de qué? De ya no quiero sentirme víctima de mi vida. Al menos quiero no sentirme así por un tiempo, yo me conciba en este proceso de pensamiento que incluso yo sienta que me gana este sistema de pensamiento, que yo sienta que tiene más poder el creerme víctima, pero ya lo empiezo a observar y quiero hacerme cargo. Ustedes muchos dirán que esto que tiene que ver con lo que vamos a empezar a hablar, pero ya se van a dar cuenta de cómo sí tiene que ver y tiene que verlo todo. Dijimos entonces, entrego mi proceso a la divinidad, confío en algo más grande que yo, también lo puedes llamar el amor con A mayúscula, entonces entrego mi confianza al poder del amor en mí. Reconozco que soy una creación divina y a partir de ahí, ¿a qué me dedico? A observar mi realidad tal y como está. Entonces, como estábamos hablando acá de la relación con los padres, ya habiendo hecho esta introducción, vamos a empezar a tomar conciencia de que sea cual sea la realidad de la relación o la dinámica que tengo yo con mis padres o con mis cuidadores, porque acá se van a dar cuenta de que al final la data que les traigo no importa si es con mamá o papá con quien viven, o con la abuela, o con el primo, o con un roommate, o con sus parejas, van a poder ver la universalidad de esta información que les traigo. Aunque si bien, pues yo lo lancé para padres, nos va a servir para todos porque las relaciones, relaciones son. Por supuesto que las relaciones con mamá y papá o con cuidadores normalmente nos revelan un aspecto muy profundo que finalmente es como la matriz o es como el origen, es como de donde se replica el resto de relaciones, es como desde donde emanan muchas veces esas formas de relacionarnos que tienen los demás, porque fueron los primeros años de vida. Y acá nuevamente, insisto, pues pudo ser que tú no fuiste criado por mamá y papá, pero fuiste criado por unos cuidadores. Entonces empezamos a pensar en mamá y en papá como símbolos de la energía de aquellos que me cuidaron cuando yo era un niño y una niña y un adolescente. Vamos viendo que necesitamos ir yendo más allá, incluso de esa especificidad de mamá y papá. No sé si especificidad es una palabra, pero bueno. Y es ir entendiendo más trascendentemente qué simboliza mamá y papá, porque eso es lo que va sucediendo conforme pasa
no conforme pasan los años, conforme se expande mi conciencia, porque ya les dije que acá los años no caben, es mi expansión de conciencia. Entonces, listo. Primer punto, estoy dispuesto a ir saliendo del pensamiento de que soy una víctima. Es la manera más importante de empezar a tocar puntos en cuanto a cualquier relación, en este caso, mi relación con mis padres. Pero vuelvo e insisto, ubiquen esto en cualquier tipo de relación. Em, en este instante, cuando miremos estos temas, podemos disponernos a hacer una pequeña oración de mente santa, mente divina, mente uno, mente de Dios, mente del amor, que seas tú quien dirija este instante, que seas tú quien dirija estas palabras, esto que emana en este momento, que seas tú quien permita que mi mente comprenda más allá. Estoy abierta a abrirme al perdón, estoy abierta a abrirme a ver las cosas de otra manera, estoy abierta a considerar una nueva posibilidad o otra posibilidad, o estoy abierta a afianzar esto que ya estoy afianzando, ¿no? Que se sienta como un bálsamo de este camino que cada uno de ustedes está eligiendo seguir, porque si ustedes no estuvieran eligiendo un camino distinto al de la mayoría, no estarían viendo este video, así de sencillo. Entonces, yo había notado acá un punto y es que empezamos a tomar conciencia de esa dinámica relacional que vivo con ellos, de mí hacia ellos y de ellos hacia mí. Luego nos vamos dando cuenta de que todo recae en mí y todo empieza en mí. Y quería que hacer un pequeño paréntesis, pero estos son temas que algunos yo sé que lo viven con mucha intensidad, pero yo no puedo pasar por alto que todo en el plan divino tiene un propósito que yo desconozco. Entonces, quería empezar por esto específico, que son aquellos que sienten que tienen unas experiencias de vida donde hay violencia física, por ejemplo, y ya sea, como les dije, que estén en una relación de pareja. De todas formas, tienen que saber que esto es algo que sus almas pidieron. Esto es algo que fue pedido por ustedes. Recuerden lo que les dije, no todas las conciencias están listas para llegar a este nivel de responsabilidad, porque incluso muchos de ustedes podrían encontrar esto como ofensivo, como grotesco, porque ya sabemos que la gran mayoría de la población humana todavía está movida por el pensamiento de soy víctima. Y el tema con creer que uno es víctima es que uno no se puede mover. La sensación de ser víctima es como un ratoncito en una esquina. No tengo salida. Y eso no es lo que queremos aquí. Lo que queremos aquí es abrirnos a salir de este círculo y entrar a esto infinito que está ahí disponible para nosotros. Hay una infinidad esperando por nosotros, pero somos nosotros quienes tenemos que abrirnos a salir de nuestra cajita, circulito, y es entender que el camino no se siente siempre color de rosa. Yo debo reconocerlo. Por favor, sepamos que el ego, que es todo programa mental, toda idea, todo pensamiento que fomenta la separación, que fomenta la división, que fomenta el ataque, que fomenta la diferencia entre tú y yo. Entonces el ego está ahí, es un programa que está en nosotros y tiene una función. Y ese programa está creado de tal manera que no se elimine por sí mismo, sino que solamente bajo nuestra voluntad, bajo nuestra intención, es que podemos ir transmutando esa forma de pensar que nos mantiene sintiéndonos sin escape, sin salida. Una vez que yo reconozco que mi realidad me está reflejando mi propio trabajo interno, pues, o el trabajo interno que debo hacer, las cosas cambian. Porque de las cosas que a mí más me confrontó es aceptar que si bien yo crecí en un ambiente donde hubo más maltrato psicológico que físico, pero hubo momentos también donde hubo físico, cuando yo tuve las agallas de poco a poco ir mirando que la posibilidad de que la realidad reflejaba mi ira, me di cuenta de que sí, de que yo llevaba mucha ira. Aquí miren que nos podemos perder demasiado en, no, pero es que un niño inocente no merece, no, acá no podemos ver así. Acá tenemos que entender que el ego es ego y el ego existe en nosotros desde que estamos pequeños y simplemente es una idea que me hace sentirme separada de la realidad misma. Y es una ilusión, es un estado ilusorio.
Si yo no me abro a esta idea que, por ejemplo, yo estoy proponiéndoles, ¿qué nos queda? Sentirnos condenados a eso que nos marcó y alimentarlo en nuestra mente, pensándonos, percibiéndonos como mira lo que me pasó y te vas a quedar dando vueltas en círculo. ¿Lo puedes ver? Entonces, por eso esto es saltar a un vacío, esto es abrirse a lo desconocido, esto es querer ir más allá. Y algunos de ustedes, especialmente si están en relaciones de pareja, ya vivimos maltrato físico, evidentemente eso es un reflejo de la falta de amor propio que yo me tengo. Entonces, cuando ya uno llega a los maltratos físicos, estamos seguros de que hubo señales, las famosas red flags. Y el tema es que por ignorancia, en algún punto somos adictos al maltrato y al dolor porque es lo que conocemos. Entonces hay que tener presente que yo tengo muchos cercanos a mí que ya han trascendido esa mirada hacia sus pasados y son seres que crecieron donde hubo abusos sexuales, donde hubo golpes físicos severos y sin embargo son seres, son almas que tuvieron esta noción, este despertar de hacerse responsables, de que evidentemente esto fue lo que yo quise venir a vivir y cuando yo me doy cuenta de que esto fue lo que yo quise venir a vivir, me doy cuenta de que lo quise venir a vivir porque quería demostrarme que podía trascenderlo, pero no es una demostración desde el ego, no es una demostración desde este personaje para decir, oh, mira, sí, qué bien lo hago, porque incluso nos puede pasar que nos llegamos a sentir mejores que nuestros padres porque en últimas no hacemos lo que ellos hacen. Y muchos de ustedes puede que nunca hayan finalmente respondido a sus padres, gritado, insultarles, pegarles, pero en sus mentes llevan el abuso y el maltrato y su voz interior es agresiva y igualmente esto es violencia. Violencia empieza en el pensamiento, que ya llegue a pasar un proceso para que se materialice es otra cosa, pero toda violencia expresada empezó en el pensamiento, porque el pensamiento es la causa, el pensamiento es la semilla, es el origen. Entonces, finalmente, fíjense que lo que tenemos que observar es qué estoy llevando yo por dentro. Por eso estamos acá hablando de un nivel de responsabilidad radical. Y obviamente tenemos que aprender a permitirnos todo y a ser muy honestos. Yo, o sea, a mí me ha tomado muchos años a pesar de que racionalmente sé que no me quiero sentir víctima de mis padres, luego me fui dando cuenta de que el trabajo era con mi pensamiento y mi pensamiento seguía jugándome, haciéndome jugar retas y hubo momentos y han habido momentos donde mis padres dicen algo o hacen algo y yo todavía veo la víctima interior en mí, pero yo ya sé que son mis demonios y es como si me diera cuenta que alrededor mío hay como una burbujita de la cual es mi responsabilidad hacerme cargo. Entonces, emana la voluntad y la decisión de quiero hacerlo distinto. Entonces, ¿a dónde nos va llevando esto? Quiero hacerme cargo de no estar reaccionando siempre a todo. Entonces, fíjense una cosa que esto es magia. Cuando yo trabajo la relación con mamá y papá desde la conciencia, ustedes están colapsando y están sanando años luz de relaciones tormentosas. Ahora, no podemos hacer el trabajo por esto, porque si se nos cuela el ego y tú te autoengañas, tú no puedes engañar a la realidad, porque este punto, por eso siempre les hablo de la paradoja, la realidad es muy paradójica y yo solamente quiero que ustedes mismos usen su pensamiento, reflexionen y descubran por ustedes mismos cuáles son las lógicas de esta información. Y es que si yo hago algo por o sea, yo digo, ah, o sea que me estás diciendo que con esto me puedo ahorrar el no sufrir. Listo, vamos a hacerlo. Pero si yo lo hago por esa intención, entonces me voy a afanar, me voy a desesperar y voy a hacerlo como por expectativa. Si pongo expectativa, voy a ponerme muy ansioso cuando yo todavía me vea sufriendo, llorando, gritándole a mis padres, porque un gran periodo de tiempo, y varían cada uno, es estar siendo testigo de mis reacciones. Es que ustedes fíjense, ustedes saben que hay un punto donde uno no, o sea, como que uno siempre recapacita de las cosas después de que las hace. Esa es una fase.
Pero hay otra fase donde yo logro, a pesar de que veo que me está saliendo la ira y estoy gritando o está pasando lo que sea, me estoy viendo. Hay como un observador. Entonces, cuando ese observador nace y se activa, es muy interesante, porque al menos empiezo a sentir todo lo que siento, cómo es esta emoción de la ira, cómo se mueve por todo mi cuerpo. Entonces, fíjense que acá estamos tratando de darle la bienvenida a todo para trascender procesos. Yo no quiero traerles acá fórmulas mágicas, no me interesa, porque yo misma las perseguí. Luego me di cuenta de que no funciona tan así, porque si no, no se puede acentuar el aprendizaje. La idea es, ¿hacia dónde nos dirigimos? Hacia el amor incondicional, hacia el amor universal, hacia nada me turbe, nada me espante, hacia la paz interior, hacia la paz absoluta, hacia allá vamos. Pero antes de llegar allá hay que pasar unos procesos, nos guste o no nos guste, tomar la decisión de no querer huir de la tierra por primera vez y enfrentarse a la densidad humana, dejando de sentirse víctima y dejando de ser uno más de los humanos que dice que el mundo es una mierda y que no tiene esperanza, es empezar a trabajarme yo. Entonces necesito ver cómo soy yo con mis padres y aunque me duela verlo, y aunque el programa siga operando por un tiempo, porque pueda hacer que siga operando, no importa, me veo y estoy conmigo. Y la honestidad última es conmigo. Y ya les digo, si ustedes activan esta honestidad con ustedes, en serio que da igual si todavía sigue emanando el ego por un tiempo, al menos me hago responsable. Al menos lo logro ver y eso ya es demasiado. Permítanme tomar. Porque decimos esto, porque es que el discurso de, no, pero es que mira, ellos como son, es que ellos me gritan, es que, mira, el amor pone la otra mejilla. Y vuelvo y les digo, del dicho al hecho, me verán insistiendo mucho en esto porque el ego nos mete gol y el ego nos hace creer que yo ya no me debería enojar y no funciona así. Hagan de cuenta que tienen un desorden en su habitación, pues tienen que ver el desorden. O en estos días me llegaba un pensamiento de que no puedes llegar a la luz sin hacer el trabajo sucio, tienes que ver toda la oscuridad que te habita. Por eso, cuando nosotros vemos las guerras afuera, cuando nosotros vemos el comportamiento que tienen los otros no amoroso, eso es una distracción para yo no verme. Así de simple. Y se verán distrayéndose y ya está, y se dan cuenta. O sea, todo surge de la autoobservación, autoconciencia, que ese diálogo interior se comience a convertir en una conciencia que se observa, en un ojo observador, en un ojo que se mira, en un ojo que se da cuenta de lo que hace, en un ojo que mira su propia mentira, que mira su propio autoengaño y no se juzga por eso. Entonces, aquí es donde empezamos a mirar las creencias. Las creencias se revisan todos los días. No las revisarás en un momentico. No te creas eso, sino que cada momento que surge una creencia se mira y surge a través de los instantes, surge a través de gracias a lo que vivimos, surge a las palabras que nos dicen los otros, a las escenas. Entonces, si estamos atentos, si estamos en la jugada, vamos a ver la creencia detrás. Entonces, una creencia que, por ejemplo, yo detecté en mí era que, bueno, como yo creo que dependo de ellos, en este caso económicamente, y que sin ellos no puedo vivir y no soy nadie, si yo tengo esta creencia en mí en el fondo, no me he dado cuenta, ¿cómo va a ser mi actitud? Entonces yo voy a ser sumisa, por ahí yo voy a hacer cosas es para que ellos no se enojen, para que ellos estén bien, porque en el fondo además tengo miedo de perder ese beneficio. Entonces algunos de ustedes lo pueden sentir más emocional, porque muchos de ustedes puede que no dependan económicamente de ellos, pero tienen unos vínculos de dependencia emocional donde dependen mucho de la aprobación de ellos, de que ellos estén de acuerdo con lo que ustedes hacen y ustedes están ahí como cuidando una imagen. Entonces ya tendrán que ver de qué maneras que sienten esa dependencia, si es que la detectan. Entonces, eso va a depender qué tipo de dinámica tengo yo y además cómo voy a empezar yo a cosechar mi vida. Porque en mi caso yo de que me daba cuenta de que yo no confiaba en mí para mis proyectos, para mis talentos, yo no confiaba en mí para sacar adelante mis cosas y empezaba y las dejaba tiradas. Entonces, nuevamente, activando, por favor, perdónenme la insistencia, pero es que me emana, es como mucha paciencia, mucha paciencia. O sea, esto puede tomar días, meses, años de observación, donde el simple hecho de darse cuenta del caos lo es todo.
Así caminen por días a través del desorden. Imagínense una habitación desordenada, así sea que por días estén solo caminando en medio del desorden y ustedes digan, es que no parece que avanzan las cosas. Cuando acepten que puede que hay mucho desorden y que ni siquiera sé por dónde empezar, esa aceptación, entonces me mandan la asistencia y me emana una fuerza y una comprensión de donde yo ni siquiera puedo imaginar de dónde vino. Acá es donde trabajamos de la mano del cielo. Entonces, ¿qué sirve para esto? Herramientas prácticas, un cuaderno. Escriban sus sentimientos, sus pensamientos, escríbanlos, grábense en una cámara, grábense en las notas de voz, hablen con alguien que tengan mucha confianza y hablen de todo lo que creen. Y solamente hablando de todo lo que creen, sin juzgarlo, hay una liberación, hay una transmutación. Y así mañana vuelvan y hablen de lo mismo, no importa. Las cosas después caerán por su propio peso. Un día se detectarán diciendo, ay, yo todavía pensando estas cosas. Es que tenemos que tener una mente tan abierta que le dé permiso a todo. Entonces, cuando ya yo veo que, que si, por ejemplo, yo creo en estas cosas o porque nuestros mismos padres nos dijeron, y es que usted sin mí, ¿quién es? O es que ustedes son lo que son gracias a mí, o es que ustedes fueron una carga muy grande. O sea, fíjense cualquier creencia que les active culpa, que les active no creer en ustedes, que les active el miedo. Fíjense en todos esos pensamientos, porque habrán miles. Y empiecen a mirar esa culpa y empiecen a hacerse cargo. Cuando uno se hace cargo de eso, uno está colapsando las líneas del tiempo, uno está abriéndose a nuevos posibles futuros, porque cuando nos dicen el que no conoce su historia está condenado a repetirlo, se refiere son a pensamientos. El que no conoce los pensamientos eh, está condenado a repetirlos. Y esto es muy loco porque bien, pensemos en un computador. Ustedes tienen un software, que es como el sistema operativo del computador o del celular. Entonces, gracias a eso que está instalado previamente, es que a mí me abre aquí el programa de Zoom con el que yo estoy grabando. O gracias a eso te abre TikTok o Instagram. Detrás de Instagram y TikTok hay códigos y hay un montón de cosas que tú cuando las usas puede que sepas o normalmente lo ignoramos. Así nos pasa en nuestras vidas. Luego dices que por qué te va tan mal en el trabajo o en tus proyectos o porque siempre escoges parejas que te hacen daño o que no te quieren o que no están disponibles emocionalmente. Bueno, todo está originado en las creencias. Creencias que en algún punto no miramos. Y eso es lo que se llama cuando llevamos vidas solo llenas de inconsciencia. Hay unas fases que por ahí algunos autores nombran que es como, primero eres inconsciente total. O sea, tú ni siquiera entiendes de qué va tu vida, tú actúas por inercia y actúas y, ay, pero ¿por qué otra vez a mí? Y vuelves y te pasan cosas y ta, 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 y ta, ta, ta. Y tienes la ilusión de que hay cosas que sí las logras tú, pero el otro resto, esto es brujería, me están rezando, es el clima, es que son los planetas, o sea, siempre estás culpando, esto es otra característica de la inconsciencia, culpas y culpas y culpas, tú no estás asumiendo tu papel de co-creador, no lo asumes. Luego empiezas a tomar conciencia de tu inconsciencia, empiezas a ver que tienes unos patrones automáticos, que tienes unas reacciones, empiezas a mirar, te das cuenta. Luego empezamos a ser como conscientes de la conciencia, pero en esta fase todavía hay rasgos de inconsciencia, lo que pasa es que la conciencia ya empieza a predominar. Luego finalmente tenemos que somos seres conscientes, pero esto es un proceso, no pretendamos llegar hasta acá sin pasar por esto, ¿vale? Yo me considero en párvulos, en guardería. Y he pasado esa fase de sentir afán, de querer ya ser una iluminada, una maestra inofendible, pero no es mi caso, no es mi caso. Yo todavía veo las emociones emanar dentro de mí. Puede ser que no estoy ya todo el tiempo reaccionando como notoriamente. La predominancia de mí es que no se nota, pero todavía por dentro pasan cosas. Entonces, eso es lo que va pasando, como que se va recogiendo la bola de fuego, pero todavía está aquí. Solo que la vas reduciendo y yo era alguien muy irascible, pero muy, nivel Dios. Y el tema de la ira, que últimamente ha estado viniendo mucho a mi mente, también lo tocamos para luego. Ay, de hecho, es que después se me olvida. Espero que no se me olvide. Y si no, alguno de ustedes déjenmelo en los comentarios, por favor. Pero bueno, no, si ese tema debe ser conversado, va a surgir. Pero bueno, la ira, o sea, sí, sí, hay que tener muy presente que la ira al final es una señal. La ira nos está dando información.
de algo que no estamos escuchando nosotros mismos en nosotros mismos, estamos pasando por encima de nosotros. Entonces la ira es un buen indicador, pero te está invitando es a que te mires, a que te escuches. Y bueno, empezás a cuestionarlo todo, básicamente. O sea, esto es como el resumen de esta idea. Empezás a cuestionarlo todo, ¿no? Empiezas a ver cómo es tu comunicación, tú cómo hablas. ¿Hablas tosco, gritado, o te callas todo, o no hablas prácticamente nada? ¿Vives tus procesos por dentro, tu procesión la llevas por dentro, o la comunicas en sobreexceso? Entonces vamos mirando, ¿no? Acá no hay ninguna mejor ni peor, nada. Acá bienvenido todo, solo necesitamos ver nuestra comunicación. Entonces, yo acá noté, aquí tener presente que nunca vivimos nada que no nos corresponda vivir. Para esto debo llegar a comprender que las injusticias no existen y que lo que nosotros desde nuestra condición actual que llamamos mal, en realidad es de orden divino. Entonces, nuevamente yo insistí, necesitamos, o yo ya asumo que la conciencia que venga a escuchar esto es alguien que ya tiene allanado ese camino, ya lo ha recorrido, ya lo ha mirado y acá es donde empieza la verdadera libertad. Cuando de alguna manera que puede que todavía no entienda del todo, me doy cuenta de que no hay nada que esté viviendo por error y que me está enseñando algo. ¿Qué es la enseñanza? El amor incondicional. Ese es el resumen de todo. Porque si tú piensas que vinimos acá fue a ser millonarios, a tener la casa de nuestros sueños, a tener carrera, PhD, que eso es parte de un nivel de conciencia humano necesario, por ahí tenemos que pasar todos, pero sigue más. Ya luego te das cuenta, muchos de aquí seguro les pasó de que no le veo sentido a esto, no le veo sentido a esta carrera de la rata, donde todo el mundo cree que lo mejor es decir que tiene un buen trabajo e irle a contar a los demás o mostrarlo en fotos de Instagram. Tú llegas a un punto donde tú te mamas. Me importa un carajo que se mueran todos, yo no me creo este cuento, tiene que haber algo más. Seguimos respetando a los que están ahí, ojo, pero yo ya no me creo el cuento. Entonces, ¿ahí qué sigue? Plano espiritual, plano de lo invisible, plano donde lo que estamos, donde nos damos cuenta de que esos son medios para trabajar el interior, nuestra relación con la economía del mundo, el manejo de los recursos, cómo manejo mis herramientas, las valoro o no las valoro, creo que soy capaz de generar herramientas, recursos, cómo son mis relaciones, me adapto al lugar donde estoy, a toda hora me quiero mover del lugar, cómo es mi relación con mi cuerpo, a toda hora lo estoy maltratando. Eso es, son medios para trabajar el interior. Y fíjense que al final todo es reflejo de amor. Si creo en mí para generar recursos, es amor propio, es confianza en la vida, es amar a los otros para colaborar con otros. Si trabajo el tema de las relaciones, creo en los humanos o todavía estoy diciendo los humanos son una mierda, el mundo son una mierda y no me doy cuenta de que para cambiar al mundo debo cambiar primero mi mundo. Mi entorno es un reflejo de mi propio trato. Como yo me trato, eso me devuelve el mundo. El mundo es un espejo, ¿ok? Muchos dicen, pero todo, sí, todo. Lo que pasa es que hay veces que el espejo es literal o opuesto. Y eso que este tema aquí también nos da tema para otro video, pero un ejemplo. A veces tú dices, yo soy muy organizada y esa pareja mía es lo más desorganizado que hay. Yo no soy igual, entonces el espejo falló. No, como les digo, las cosas al final son lo mismo. Todos son como extremos de una misma cosa. Tú puede que seas muy ordenada porque tú no te permites relajarte de vez en cuando. Y a lo mejor tú por ti misma o por tu entorno aprendiste que ser ordenado era lo mejor y te valoraban por eso y tú sientes que tu valía te la da tener todo ordenado. Entonces te crees con derecho de juzgar al que no es ordenado. Y este que es tan desordenado simplemente te está mostrando que tú no eres capaz a veces de desordenar un poco tu vida, crees que tienes que tener todo bajo control o puede hacer que tienes otra área de tu vida desordenada, puede hacer que tu casa, tus finanzas puedan ser que son súper organizadas, pero no sé, ¿cómo estás en el con la alimentación? A lo mejor tienes un desorden alimenticio. A lo mejor comes mucho o no comes nada, o te castigas con la comida, o a lo mejor tienes un desorden en cuanto a tu relación con los hobbies. De pronto no te permites tener hobbies porque tú te tomas la vida muy en serio y entonces no hay tiempo para hobbies. Entonces ahí hay un desorden. O sea, hablemos de desorden cuando no hay una armonía, no se siente armónico. Pero acá no estamos hablando como tal del ser desordenados o no. Fíjense que todo es más profundo y yo sé que si miran la idea y la profundizan van a captar el sentido. Entonces, lo mismo cuando, por ejemplo, si tú personalmente te quedas callado y tú te tragas las cosas y tú no eres capaz de decirle al otro lo que estás sintiendo y pensando y
puede hacer que te encuentres con personas que son muy agresivas o personas que no tienen miedo de decir lo que piensan. Entonces tú dices, pero yo no soy así. Y puede que te molesten esas personas, que fijémonos también en esto, aquello que las personas hacen y nos molesta, siempre nos está mostrando partes que o no nos permitimos o quisiéramos ser así, ¿no? Eh, o que simplemente no aceptamos y al final también ese a veces es un aprendizaje, a veces simplemente es que tienes que aceptar que en este mundo hay muchas diferencias en cuanto a todo. Si dijimos ahorita que el punto último, el destino final es el amor incondicional, entonces la vida me va a manifestar escenarios donde yo todavía no soy capaz de amar incondicionalmente. Entonces fíjense que esto hay bastante tela para cortar. Entonces, si yo veo que de todas formas, como sea, chicos, en el interior de todos hay agresividad, sino que es que algunos la materializan, la expresan. Los que son callados, tímidos, no significa que no lleven agresividad. No hay nadie que esté en este planeta Tierra que no venga a trabajar la agresividad. Y la agresividad podemos tratarla parecida al odio. Es vamos aquí a desmenuzarlo hacia varios lados, es como esa no confianza en ti, en el mundo, en los demás, es creerte que el mundo es lo que las noticias te muestran. O sea, hay un momento, un nivel de conciencia donde creemos que el mundo es solo violencia, es solo robo, es solo... Y sí, esa puede ser la realidad de algunos seres humanos, pero eso es correspondiente. Esto lo vemos en Sociología de la Evolución, que es una clase que nos dejó Gerardo Schmedlin. Gerardo Schmedlin nos dejó información canalizada por maestros ascendidos, información de otros planos, y nos explica, y más que él nos explique, aquel que observe la realidad lo logra ver. Vemos niveles de conciencia, hay personas que están en una conciencia más animal, ¿cierto? Están más en el ataque, en la defensa, en los placeres del cuerpo. Pero luego aquellos que hemos vivido todo eso nos vamos dando cuenta de que de nada me sirve todo el tiempo estar dedicada a los placeres del cuerpo, hay algo más, no solo del pan vive el hombre. Intuyes que hay otros aspectos que nutren la existencia y que no son físicas. Y te vas cansando del ataque, de la defensa. Entonces, bueno, eso vamos pasando por distintos estadios de la conciencia y, y el punto es que simplemente estoy trabajándome en qué tanto amo, en qué tanto acepto a los demás, en qué tanto los respeto, en qué tanto respeto los procesos de los otros, porque solo así puedo alcanzar la paz mental. Entonces, ¿qué tanto respeto yo a mis padres en sus decisiones? ¿Qué tanto yo permito que sean ellos? O yo quiero cambiarlos, que también esto yo lo he vivido. Yo he vivido como con sentirme la salvadora, con este pensamiento obsesivo de, pero ¿qué hago para ayudarlos? Y no me doy cuenta que esto ya lo puedo ver ahora, que tú quieres ver felices a tus padres, busca tú tu felicidad. Busca tú aquello que te hace feliz, conócete, ten espacios para ti. Nútrete tú de felicidad, nútrete tú de amor, nútrete tú de curiosidad, de misterio, de profundizar. Y a ellos no les quedará otra cosa que o venir detrás de ti o quedarse donde están y tú aprenderás a amarlos ahí donde están. Sin embargo, la magia del milagro es tan grande que como sea vamos impactando a todos. Esto es como un efecto dominó, pero no podemos hacerlo por eso, recordemos, porque a veces, listo, entonces me voy a trabajar para ahí sí dejar de y no. Podría ser que tú todavía te veas trabajándote y todavía veas a tus padres de pronto en depresión, en adicciones, en un desbalance emocional, en el chisme, en la crítica, porque muchos de nosotros venimos de hogares donde ¿qué es lo que hemos visto? Criticar a otros, tener envidia disfrazada, porque al final aquellos que están a toda hora criticando a otros, en serio, créanme, eso es pura envidia y no dejamos que los otros vivan sus vidas en paz. Entonces, muchos de nosotros venimos de hogares donde la creatividad está como a un lado, creímos y crecimos viendo que la vida es dura, sufrida, que los trabajos serios son estos, ingenierías, medicina, derecho, abogacía, pero esto de los artistas se mueren de hambre y, por ejemplo, crecimos con esta idea de que no te diviertas y tienes que buscar un trabajo serio y el trabajo serio es donde tú estés serio, no te puedes divertir. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde este tiempo, donde a través de la internet podemos trabajar, podemos comunicarnos, podemos expresarnos, pues no fue valorada, por lo tanto te toca a ti abrirte a ese deseo en el que quieres vivir ya de otras formas, quieres trabajar de otras maneras, quieres tener otro tipo de relaciones, que tus amistades sean nutritivas, expansivas, porque al final familia somos todos, familia somos todos, entonces
En la medida que voy sanando en lo que yo percibo de mamá y papá, porque así sus papás estén muertos o las personas con las que ustedes crecieron, lo que estamos sanando en el interior es un arquetipo. Y un arquetipo, para que les quede más claro, voy a buscar la definición arquetipo según Jung, según Carl Gustav Jung, que fue quien nos dejó tanta información sobre esto. Entonces, Carl Gustav Jung nos decía, el ser humano siempre ha tratado de comprender, profundizar y dar explicaciones a los interrogantes que giran en torno a la personalidad humana, ya sea definida como alma, tal y como se entendía en el pasado, o como psique, o como patrón de comportamiento. Lo cierto es que las claves que nos hacen ser seres únicos y diferentes los unos de los otros ha interesado a muchos. Y bueno, entre esos está Carl Gustav Jung. Entonces, el término arquetipo tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Arge significa fuente, arge de arque, fuente u origen. Y el tipo significa modelos, entonces el significado se traduce como el modelo original, es decir, un patrón único que es copiado o derivado hacia el resto de modelos. Entonces, nosotros como base esencial, digamos que hay un patrón, hay un molde de lo que es la madre y el padre y el hijo. Entonces, todos en el fondo, ¿qué estamos buscando? Tener una relación santa, bella con mamá y papá. Si ustedes miran los traumas de las personas, la mayoría radican en no haberse sentido amados en sus infancias. Pero entonces esto no va de llorar porque mi infancia no fue así, porque la gran mayoría de nosotros podemos decir que encontramos baches y traumas. Entonces, ¿dónde la tengo que sanar? En mi mente. Y darme cuenta de que mamá y papá viven es en mí y que lo que mamá y papá no hicieron por mí en mi infancia, ahora lo puedo hacer yo por mí. Y no solo por mí, lo puedo hacer yo por ellos, porque al yo sanar el adulto en mí, que es lo que hace que se repliquen disfuncionalidades transgeneracionales, porque son puros adultos que nunca se sanaron y se quedaron lamentando del pasado. Entonces, al nunca haber sanado ese dolor que les quedó, se quedaron en automático y simplemente vivieron por vivir, existieron por existir, criaron por criar, pero no miraron profundamente. Luego crecemos y bueno, ya lo sabemos, o sea, esto cada vez es menos un secreto de que necesitamos trabajarnos porque si no vamos a hacer más de lo mismo. Entonces, si yo comprendo que el arquetipo de papá y mamá es algo que está dentro de mí, que yo debo integrar la energía de ser mamá conmigo, de ser papá conmigo, nuestra vida va cambiando. Porque ¿qué es lo que está, de qué está carente el mundo? De humanos que se sanen a sí mismos, que sean más libres, que vayan mirando cada vez más el miedo a la cara y así lo vayan trascendiendo, que vayan dándose cuenta de que somos amor y que podemos ser amor y que vinimos acá a inspirarnos, que que el paradigma viejo de la guerra, muchos de nosotros ya no nos lo creemos. O sea, yo realmente soy honesta, yo vivo en una burbuja y muchos conocidos míos viven en burbujas. ¿En qué sentido? Pues yo dejé de ver noticias hace ya mucho tiempo. A veces veo por ahí como por ver en qué es lo que está la realidad humana, pero yo noticias ya no veo. Yo no, pues no me gusta como ver eso, no me nace. Por un tiempo me daban miedo, que también hay que entender que el nivel más alto de sabiduría en cuanto a ver una noticia es que al final ni siquiera me genere nada. Pero bueno, eso es trabajo para hacer, no pretendamos estar ahí. Pero hay un momento donde a lo mejor lo que tú necesitas es dejar de ver noticias y necesitas hacer espacio en tu mente para pensar un mundo distinto. Si pensamos un mundo distinto en nuestro espacio, en nuestra existencia, en nuestra individualidad, tú materializarás un pequeño mundo y generarás una órbita y luego vendrán otros a unírsete. ¿Yo por qué hago esto? Porque es mi manera de mandar señales. Hola, yo pienso de esta manera y yo ya sé que no soy la única. Y así nos vamos encontrando. Y así se va creando la famosa masa crítica. Que si quieren saber qué es masa crítica, definición, nos dicen cantidad mínima necesaria de algo para que se aumente. Cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno tenga lugar. Entonces, esto ya
muchos podemos haber crecido en hogares, como les decía, de hostilidad, donde te dicen, no, no, pasando bien no te va a llegar la plata ni te va a llegar la papita. Y yo sé que muchos de ustedes han pasado por esto porque yo lo he pasado, entonces siempre venimos por resonancia y al final personitas que llegan a mi vida son personitas que tienen más o menos los mismos miedos, los mismos traumas. Y yo después también les hago video de esto, de cómo finalmente yo ya dije, me lanzo al vacío y yo quiero vivir es de esto. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde. Por ahora lo hago por mero placer. Y igual las asistencias llegan por otro lado, o sea, los recursos mínimos y básicos están ahí y han estado ahí siempre, y lo sabemos. Pero esto sería un tema de lo que es la abundancia realmente. Nos queda para después. Hay varios temas aquí que hemos tocado. Después yo si algo veo el video y hago la recopilación. Sé que era de agresividad y ya se me olvidó el otro. Pero bueno, agresividad, abundancia. Entonces acá llega un punto donde una pregunta, quiero invocar guía divina para llenar esta situación del amor que no estoy viendo. O sea, si tú estás en un ambiente de hostilidad, quiere decir que tú estás siendo llamado a inyectar ahí lo que no estás viendo. Ahora, paréntesis, donde estamos en ambientes de agresividad muy marcada, les garantizo que si tienen que irse de ahí, la señal también está dada. Algunos de ustedes se fueron a vivir con sus abuelos, con sus abuelas, con sus tíos, con el vecino. O sea, créanme que el que mira ve. Y lo mismo en pareja, o sea, donde yo ya sé que hay agresividades físicas, la vida no nos abandona y esto ya lo tengo comprobado. Lo que pasa es que a veces como humanos empezamos es a derivar un personaje de víctima y queremos es generar lástima y queremos es culpar al otro y decir que desgraciado el otro, pero no nos queremos ver cómo nosotros fomentamos finalmente llegar a ese estado del odio tan grande que nos teníamos, del poco valor que nos teníamos, de lo mucho que le teníamos miedo a la soledad y que por eso pensábamos que no íbamos a encontrar nada ni nadie. Entonces eso es un tema mental bien teso, porque son las creencias, que era lo que estábamos hablando ahorita. Quiero aprender a estar al servicio de mí misma a partir de esta situación, que estoy dejando de ser y hacer que sé que debería ser o hacer. Y esto todos lo sabemos, o sea, todos sabemos eh, que de pronto estamos alimentando que no nos acerca más, sino que nos aleja. Por ejemplo, en mi caso personal, me acerqué por bastantes años al alcohol, a las fiestas, a las drogas, a las compras, al chisme, a reunirme con mis amigas solo a hablar mal de otros. Y bueno, eso son cosas que en este momento prácticamente han quedado en mi pasado. Em, yo no estoy libre pues de ver oscuridad en mi mente todavía, de ver ideas, de ver pensamientos, de crítica, de envidia, todavía lo veo, pero la decisión de hacerlo distinto siempre es más grande. Y en mi caso personal, pues yo hace muchos años que ya fui capaz de dejar como ciertos círculos de amigos, yo me dediqué a estar sola prácticamente, luego fueron llegando amistades con las cuales conversamos por WhatsApp, hacemos videos en Zoom. Con esto, ojo, no estoy diciendo que esta es la manera en que tienen que vivir, porque cada quien se le manifestará una vida correspondiente a su realidad. A mí personalmente la vida me ha mandado mucho a estar en soledad, porque yo en el pasado pensaba que no podía estar sola. Y a pesar de que vivo con mis padres, yo cuido mucho mis espacios. Tuve que ir aprendiendo. Me tocó aprender primero con mucha agresividad, luego con mucho amor, a cerrar mi puerta física y simbólicamente de yo quiero saber quién soy, yo quiero saber qué me gusta, yo quiero navegarme y a partir de que puede que compartas espacios con otros, tú puedes conocer tu soledad. Y cuando tú te trabajas, llega un punto donde tú te respetas tanto que los otros te respetan. Ni siquiera tienes que decir nada, porque esto yo lo comprobé. Pero para eso necesitamos entrar a la soledad. Y sé que a veces no es fácil, pero no es imposible. Y hoy en día, gracias al Internet, tenemos personas que hacen videos, tenemos tantas herramientas para sanarnos, para amarnos, para conocernos, que hoy en día ya no hay excusa. O sea, básicamente hoy el no elegir como el camino elevado de existir, de ser, es una decisión. Entonces, descubrir cómo mi realidad presente es solo el fiel reflejo de mi interior y por ignorar mis pensamientos y su poder, me olvidé de que todo es mi creación. Entonces, otro ejemplo que me viene es que había un tiempo de mi vida donde yo decía cómo era mi mamá y mi papá. Llega un punto donde ojalá dejes morir esto. No, es que mi mamá es así, es que mi mamá siempre es así, mi papá siempre. Eso llega a un punto donde hay que tener anarquía mental de no la voy a ver más así.
Y yo practicaba. Entonces, puede que practicaba un día, una vez, después volvía al pensamiento, pero no importa. Entonces, yo siempre decía que es que ella era muy estresada o muy histérica o que yo llegaba y ella siempre me criticaba. Y sí, pudo ser que un momento era así, pero luego por eso les digo que a un nivel metafísico muy profundo, que esto lo aprendí de un curso de milagros y yo lo comprobé. Yo en el fondo quería esa mamá, porque si yo, o sea, si yo tenía la razón de que mi mamá era una madre histérica, yo tenía cómo justificar mi sensación de víctima. Y obvio, por muchos años tenía amigas y amigos que me daban la razón. Ay, no, sí, horrible tu mamá. Entonces, miren que si uno llega ahí a tener la razón, entonces, ¿qué? ¿Se va a quedar ahí? Nunca vas a salir de ahí. Y si te quedas esperando que esa persona cambie supuestamente para que ya tú no seas víctima o que me pida perdón, que eso también lo viví, eso no va a pasar. Eso es una ilusión. Eso es una ilusión. O sea, y nuevamente les digo, no me crean nada, verifíquenlo. Entonces yo empecé a practicar antes de llegar a casa, por ejemplo. Yo a veces decía yo, estoy decidida a verla de otra manera. Estos pensamientos no son verdad. Y yo llegaba, y como yo estaba acostumbrada a que entonces me regañaba ahí mismo que llegaba, empezó a pasar que un día no me decía nada. Y yo empezaba a ver que hasta me sentía rara con que ella no me dijera nada, o no reaccionara, o no estaba de buen genio. Y empiezas a convertirte como en un experimentador en tu vida se convierte como en un laboratorio, como, sí. Y yo amaba siempre escribir, así que yo tomaba nota y yo, y mi mamá estuvo súper querida. Entonces empiezas a ver que en el fondo, muy en el fondo, cuando nos sentimos víctimas y llevamos muchos años contándonos historias de, sí, mira a mí cómo me tocó, mira a mí lo que me hicieron. Y a la víctima hay que dejarla estar, lo reconozco, pero la empiezas a atender tú. Yo empecé a atender la víctima. Yo, en mi soledad, escribía y decía, no, yo me siento víctima. Y escribía. Pero luego era como, ¿pero qué hay más allá de esto? Me preguntaba, ¿qué hay más allá de ser víctima? Entonces, volviendo a la historia, mi mamá un día de pronto no reaccionaba y esto ya es un trabajo netamente mental. Necesitamos entrenar nuestras mentes. Nuestras mentes, la mayoría de seres humanos la tienen un despelote, pero esa mente se entrena uniéndola a Dios, a lo divino, pidiendo, pidan guía, pidan asistencia. Este trabajo no lo hacemos solos. Somos guiados, somos asistidos, somos ayudados, pero tenemos que abrirnos a que así sea. Y yo sé que ustedes lo sienten en sus corazones. ¿Cuál es la trampa de la oscuridad? Que creamos que nada de esto es verdad y que esto es fantasía y que esto es magia. Y claro, van a haber días donde no vamos a creer en nada de esto y podemos estar en tinieblas porque a mí me ha pasado y seguramente me volverá a pasar. Pero bueno, cada vez te demoras menos ahí o luego vienes al internet a buscar luz o alguna amiga o algún amigo que también esté en el mismo camino y volvemos y prendemos la llama de la vela. Entonces, el ejercicio que les decía ahora es, ya basta de creer que tú sabes quién es tu mamá y tu papá. Tu mamá y tu papá son como unos niños que hicieron lo mejor que pudieron. Esto es una frase cliché. Hicieron lo mejor que tuvieron con lo que pudieron, pero es que es verdad. Siguen haciendo lo mejor que pudieron con lo que tienen, si es que están vivos o tus cuidadores o quien sea. Tú llega un momento donde tú no quieres verlos con el ego, tú no quieres seguir viendo enemigos allá afuera, esas historias que se repiten en nuestras mentes como un disco rayado, como un cassette, llega un punto donde te hartas de ellas. Aquellos quienes resuenen con estudiar un curso de milagros, siempre se los recomiendo, pero yo sé que el curso de milagros no es para todos. eh, y hay muchos caminos para entrenar nuestras mentes. Está el módulo de alquimia del pensamiento de Gerardo Schmedling. Si alguno lo quiere, hábleme por Instagram y me mandan su correo electrónico. También tenemos La vida del corazón de Hayen. Este es el libro. Hay tantas herramientas, chicos, donde el oponopono, no sé, o sea, realmente cuando uno pide guía, la vida, el amor, el gran espíritu sabe que es lo mejor para ti, para reentrenar el pensamiento, para relacionarnos distinto con nuestra mente. El curso de milagros también habla de un concepto de la mente sana, entonces es con la mente sana. Nosotros tenemos una parte de la mente enferma, pero no toda la mente está enferma, gracias a Dios. Entonces es invocar esa parte de nosotros, que esto se lo he aprendido mucho a Susana Ceballos de Cultura Emocional, también la pueden ir a buscar en Instagram. Es importante invocar la mente sana para asumir esto, que fue lo que les dije al principio, es invocar lo divino, es invocar el cielo y saber que no estamos solos.
Yo creo que al final lo más importante de todo esto, porque ni yo misma les puedo dar una fórmula mágica, es que cojan la mano de lo invisible. Necesitamos mucha humildad para salir de esa soberbia que yo la he visto en primera persona de mis papás lo hicieron mal y yo quiero que se sientan mal y yo quiero culparlos y yo quiero que sufran. Porque miren, muchas veces caemos en adicciones porque inconscientemente, aunque para mí, yo me hice consciente de esto muy rápido, pero aún así lo sostuve bastante tiempo, es como que yo voy a sufrir para que ellos sufran. Entonces yo viví adicciones pues bastante intensas que me llevaban a tener unos guayabos terribles, a durar días así como apática, enferma, amargada, aburrida, sin ganas de nada. Y es como que véanme mal. Es como que en algún punto inconsciente tú no quieres pelechar, ni quieres que tu vida prospere ni mejore para que ellos te vean mal. Entonces esta es la parte como oscura de nuestra mente que no tenemos que tener miedo de mirar, ni sentirnos culpables, ni sentir pena, porque esto nos pasa a todos. De hecho, hay una parte del curso de milagros, vamos a ver si la encuentro, que se llama La guerra contra ti mismo. Yo cuando leí esa parte, yo no lo podía creer porque al final de eso se trata. O sea, simplemente estamos en una guerra contra nosotros mismos y ya está. Y eso se refleja afuera, porque aquel que está lleno de amor, pues, ¿qué le va a interesar eh, pelear con otros? Entonces acá ya no tenemos excusa. Miren, esta partecita es del capítulo 23 que se llama La guerra contra ti mismo. El libro lo encuentran en internet. Voy a ver si se los dejo acá en PDF. Y es el subcapítulo 4 y se llama Por encima del campo de batalla. Entonces dice, no sigas estando en conflicto, pues sin ataque no puede haber guerra. Tenerle miedo a Dios es tenerle miedo a la vida, no a la muerte. Sin embargo, Dios sigue siendo el único refugio. En él no hay ataques, ni el cielo se ve acechado por ninguna clase de ilusión. El cielo es completamente real. En él las diferencias no tienen cabida y lo que es lo mismo no puede estar en conflicto. No se te pide que luches contra tu deseo de asesinar, porque si somos honestos, yo soy muy honesta. O sea, yo he sentido este pensamiento de, los quiero matar, se mueron, ellos y todos. Luego te das cuenta de que eso es lo que tú deseas para ti. Quisiera morirme y no sentir esto que siento, pero es porque no soy consciente de que esto que siento, lo siento, porque un día acepté la creencia de que yo era Dios y que yo podía hacer que las cosas fueran como yo quería. Y a eso vinimos a la tierra, a una clase de humildad. Y cuesta, a mí me ha costado, pero no es imposible. Rendirse a sentirse una criatura, a sentirse que uno es guiado, que cada vez que me enojo, siempre que me enojo, de todas formas es porque he creído que algo debería ser distinto a como es, incluido yo mismo. A veces estamos enojados porque no se me da un plan, un proyecto, un cambio físico y no significa que no podamos vivir estas cosas. Ojo, pero significa de que desde que estado interior las estoy viviendo. Desde que estaba interior quiero yo independizarme de mis padres, desde la guerra, creer que porque me voy de la casa de ellos, pero yo sigo en guerra con ellos, en mi mente ya me liberé de ellos cuando no es verdad. Cuando conozco muchos seres humanos que ya no viven físicamente con sus padres y todavía se desvelan con recuerdos y memorias de cosas que sus papás hicieron y o están tratando de construir una vida en sus mentes, a veces en secreto pues como que se eufanan. Espérense, ufanar. Ah, ufanarse. Se ufanan, o sea, como que me creo más porque yo estoy llevando una vida distinta a mis papás, pero al final todo eso son bases de paja, eso se cae. Nosotros en últimas ni siquiera hemos venido a ser perfectos en el sentido que creemos. Venimos simplemente a amar. Y esa es la trampa y la prueba de este mundo. No es tratar de corregir a nada ni a nadie.
es qué tanto puedo amarle. Ahora, amarle, ya les dije ahora, no es quedarse en lugares donde uno sabe que el lugar no es amoroso, ni siquiera. Pero para esto hay que activar el discernimiento porque en mi caso personal, si yo veo que no se me está dando la oportunidad o la posibilidad de moverme y a lo mejor no es tan grave como yo me cuento, que a mí me pasó eso, se puede ser el caso de muchos y para algunos que también tengo testimonios, había salida, o sea, si era ya demasiado invivible, la abuela venga para acá, la tía, la amiga, la prima, o sea, no estamos solos, eso lo tengo comprobado, garantizado. Entonces no se te pide que luches contra tu deseo de asesinar, porque lo tenemos todos, se te pide es que lo mires. Pero sí se te pide que te des cuenta de que las formas que dicho deseo adoptan encubren la intención del mismo. Y eso es lo que te asusta, no la forma que adopta. Lo que no es amor es asesinato. Lo que no es amoroso no puede sino ser un ataque. Toda ilusión es un asalto contra la verdad y cada una de ellas es una agresión contra la idea del amor porque éste parece ser tan verdadero como ellas. Voy a repetir esto otra vez. Toda ilusión es un asalto contra la verdad y cada vez y cada una de ellas, o sea, cada ilusión es una agresión contra la idea del amor porque éste parece ser tan verdadero como ellas. O sea, esos momentos donde uno queda nublado porque a mí me ha pasado mucho esto, vean. Yo me he llegado a enojar mucho con mis papás porque yo pienso que ellos no creen en mí. Y yo me creía ese pensamiento. En serio me lo creía. Y yo logré llegar a comprobar que todo estaba en mi mente y todo estaba ahí como con la intención de perpetuar esa guerra. Y cómo lo manifestaba o cómo lo veía, pues porque ellos al final estaban por allá en la sala y yo me venía acá a llorar, a pensar en eso. Y aquí el computador, el micrófono, podía venir a grabar y hacer estas cosas que me encantan. Pero yo por un momento quedaba anulada por el pensamiento y acá no podemos negar el poder del pensamiento. Los pensamientos finalmente son como unas nubes que nos atrapan y nos nublan. Entonces, ojo a esto. Eso era un pensamiento asesino. El pensamiento asesino es cada pensamiento que me quita la paz. Así de radical, así de directo. Entonces dice, más que puede ser igual a la verdad y sin embargo diferente. El asesinato y el amor son incompatibles. Si ambos fueran ciertos, tendrían entonces que ser lo mismo e indistinguibles el uno del otro, y así deben serlo para aquellos que ven al Hijo de Dios como un cuerpo. Pero no es el cuerpo lo que es como el creador del Hijo, y lo que carece de vida no puede ser el Hijo de la vida. Ya les voy a explicar esto para los que no tengan familiaridad. Muchas corrientes espirituales y antiguas de sabiduría nos recuerdan que no somos el cuerpo. La cultura occidental, tal y como la conocemos, la civilización occidental está en un nivel de conciencia donde todavía niega mucho el plano espiritual o si lo concibe, lo concibe desde un punto de manipulación, donde entonces vemos muchas religiones pues bajo este segmento de no queremos que nos enteremos que igual somos espíritu, energía, que no morimos para poder mantenernos bajo la manipulación del miedo. Entonces aquí es donde tú vas a misas por miedo, miedo a morir en las llamas del infierno, miedo a ser castigado. Entonces, si tú vibras desde el miedo, porque piensas que solo eres un cuerpo, y yo sé que muchos de ustedes ya han tenido la experiencia de sentir que no somos solo un cuerpo, sino que este cuerpo es como una herramienta, momentos donde tú sientes que no existes y que puedes ser todo y momentos así que a veces a las personas les da pena contar según el contexto en el que se mueve, porque si están las mentes muy dormidas, identificadas con ser solo cuerpos, entonces, nada, esto tiene sentido. Pero vuelvo y les digo, ya sabemos que quienes van sintiendo que hay más allá, bueno, más allá van llegando las respuestas. Entonces aquellos que ven al Hijo de Dios como un cuerpo, cuando nos vemos solo como cuerpos, obvio que es muy difícil vernos con amor. O sea, cuando nos vemos de humano a humano, es muy difícil vernos con amor. A veces solo las formas del cuerpo nos parecen grotescas, a veces nos parece grotesco ver ciertos aspectos de la piel, tamaño del cuerpo, y hay que ser honestos, pero puedo pedirle a la visión con V mayúscula que me permita ver más allá. Y acá es donde viene el amor. Y acá estamos hablando de cosas invisibles para los ojos del cuerpo físico. Entonces, el cuerpo no es como el creador del hijo, porque Dios no tiene forma, o sea, ni siquiera podemos imaginarlo.
trasciende nuestra comprensión y no es un hombre en el cielo con barba, ni tiene forma humana. Es mucho más allá, aunque al final Dios está en todo, que aquí es a donde vamos llegando. Y lo que carece de vida no puede ser el hijo de la vida. Entonces, si nosotros pensamos que la vida solamente es el sufrimiento, el drama, sentirnos miserables, mm, que yo estoy condenado a tener una relación de mierda siempre, o sea, es que son las formas en las que hablamos. A veces las personas se acostumbran a hablar así también. E incluso hay muchos de ustedes que a lo mejor están en contextos donde hablar de estos temas hasta se burlan de ti, porque lo normal es que pienses mal de ti. Yo no sé, yo ya no lo entiendo porque hace mucho tiempo me salí de estos contextos donde te avergüenzan o te hacen sentir mal por querer ver la vida desde la luz. Pero yo sé que existen porque yo los viví y es como que lo normal es que te odies, que te trates mal, que te veas solo como un pedazo de cuerpo, o sea, que tú de verdad te veas así las nalgas y tú pienses que eso es lo que tú eres, que yo todo esto lo hice, o sea, yo me veía al espejo y yo como que, ay, mis nalgas, yo ya no soy capaz de hacer eso, o sea, yo sí veo mi cuerpo al espejo, sí, y me encanta ver el cuerpo al espejo, pero como que yo ya no siento que soy solo el cuerpo, es raro explicar, pero yo sé que algunos de ustedes ya me van a entender. ¿Puede acaso el cuerpo extenderse hasta abarcar todo el universo? Pues no, este cuerpo es pequeño, vulnerable, chiquito, entonces cada vez que tú crees ser un cuerpo, pues ya te imaginarás lo que crees ser, limitado, carente. ¿Puede acaso el cuerpo extenderse hasta abarcar todo el universo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cuerpo? Pues te están diciendo que tú eres espíritu. Y si pensamos en el espíritu, es invisible y puede ir hasta lo ilimitado. ¿Puede acaso crear y ser lo que crea? Y puede ofrecerle a sus creaciones todo lo que él es sin jamás sufrir pérdida alguna. O sea, entonces esa es la ilusión y la locura, pero esto ya nos llevó para otro tema, mijos, pero igual todo esto sirve porque ya voy a concluir el video. Y es que si creemos ser solo cuerpos, entonces vamos a buscar solo valía a través de los cuerpos, ser bonito, tener nariz bonita, nalga, boca, o sea, son cosas que llegan a un punto donde, perdón, pero son ridículas. Y yo todo eso lo viví, o sea, les estoy diciendo que todo esto lo viví. Ustedes no saben la cantidad de años que yo estaba dedicada a creer que lo más valioso mío era una nariz bonita, estar flaca, no sé, son cosas que son muy agotadoras. Sí, o sea, no sé, es que es inexplicable. Y entonces a tus hijos les pides cosas de cuerpos, ¿no? Que seas el número uno, el más destacado. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y apenas lo vine a entender hace poco y ahora me está viniendo el recuerdo que yo tenía amigas que los papás les decían, mi amor, tú no te preocupes por las notas, tú solamente diviértete. Y yo, ¿what? Ojalá a mí me dijeran eso. Hoy en día lo entiendo, o sea, son papás que ya habían captado para que estábamos aquí. Entonces, ya no era que fueras la mejor, esos son añadiduras, distracciones, es, sientes el amor, te sientes amado, sostenido, o si no, cuáles son los obstáculos, cuáles son las ideas. Entonces acá empieza la búsqueda, la investigación y empieza la autoobservación constante. Llega un punto donde esto se vuelve muy automático, chicos. Las primeras fases son incómodas, sí, pero ya después esto se vuelve automático. Ya después hay algo en ti más vivo que todo de, ay no, pero esto no es un pensamiento de amor. ¿De qué otra manera puedo verlo? Y estás en todo momento, en toda escena, en todo lugar, con las personas. Y hoy, por ejemplo, me pasó que estaba en un restaurante y había un ser con un cuerpo muy grande, donde mi pensamiento egoico, que por ejemplo el pensamiento egoico de Melissa ha sido ser muy superficial y criticar muchas cosas a nivel físico. Entonces, él está ahí todavía, esa bestia no se ha ido, me toca domarla y mantenerla así, acariciarla. Y fue como de rechazo, ¿no? Vi el rechazo y yo, un momento. Claro, si la veo desde Melissa, baila. Incluso a mí me tocó vivir algo en esta vida de que yo soñaba con novios muy lindos, muy galanes, y la vida me llevó a experimentar que, que no, que los otros son más que el cuerpo. Entonces, volviendo a la historia, yo en ese momento pensé yo, espíritu, dame tu visión y no la mía, ayúdame a ver con tus ojos. Y yo no sé qué pasó, porque yo siempre también les quiero decir que
Trabajar con Dios, con el cielo, con lo divino, es como tener un asistente y tú le entregas el pensamiento, pero se lo entregas honestamente y algo pasa. Y yo sentí una paz y un amor y luego lo miré y él sonrió y ya. Y yo, y eso me pasa mucho y eso yo sé que ustedes muchos también lo han vivido. Entonces, el caso es que lo más importante que podemos hacer es extender el amor. Entonces, ahí donde estés, en tu casa, en tu familia, encuentra el refugio para conectarte con esta verdad, con el amor. Encuentra tu manera, encuentra los libros que a ti te inspiren, los autores que a ti te inspiren, los ángeles, los guías están contigo y te están dando información. Escribe, inspírate, únete a tus haceres que a ti te gusten, a tus talentos. También abraza tu cotidianidad, organizar tus cosas, tu ambiente. Encuéntrate en todo. Encuéntrate en todo lo que haces, encuéntrate en tu pereza, encuéntrate en tu desidia, en tu rechazo a la vida, ámate ahí y verás cómo la información nos va llegando para que ahí donde estemos nos demos cuenta de que ese es el mejor lugar donde podemos estar y que lo más importante que tú viniste a hacer es a conocer el amor y la paz imperturbable y que lo demás irá llegando por añadidura. Y que si tú ahora te sientes ya pleno y total, pues ¿qué más puede faltarnos? Ya saben, esto es un espacio seguro, esto no es lo que el mundo les dice, esto no es lo que a lo mejor ahorita que vayan y hablen con alguna amiga o un amigo les va a decir o lo que van a ver en Instagram. Yo quiero que quede muy claro que esta información que yo traigo acá es el reflejo de un espacio seguro y es un espacio que se sale del mundo. Entonces, tengan muy presente eso de que a veces pueden incluso en sus momentos sentirse súper inspirados, iluminados, clarificados y después vendrán las tentaciones. Y ya esa danza entre perderse y encontrarse, pues es lo que nos va dando la verdadera sabiduría, porque al final el trabajo solo lo puede hacer cada uno. Esto es todo, chicos y chicas. Me encantó compartir este instante con ustedes en el que, como me enseñó el curso de milagros, enseñas lo que quieres aprender. Esta es la manera en la que yo refuerzo estas ideas, esta es la manera en la que yo confirmo que este es el camino que yo quiero seguir. Te quiero mucho, te abrazo. No olvides seguirme en Instagram. Por acá te dejo la red social. No olvides suscribirte, darle manito arriba, que me ayuda mucho. Compartir este video con alguien si crees que le puede interesar. Y nada, pues recordarte que mañana tenemos un encuentro de recalibración mental. Será a las 6 p.m. hora Colombia, por si quieres compartir. También te dejo la información en la cajita de abajo. Y ya, eso es todo. Espero que nos veamos muy pronto. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, me encantaría leerte. Y recuerda que el amor no está en ti, solamente el amor eres tú. Chao.